Mario Negri, presidente del Interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados, de Juntos por el Cambio. Bueno, Cambiemos es más conocido que Juntos por el Cambio. Buenas noches, Mario. Les costó mucho, por lo que leí, por lo que vi, tener una reunión a solas con el presidente, pero al final la tuvieron. ¿Qué conclusión sacó usted de lo que Es pasó hoy con la, el presidente? es la primera reunión que tenemos en 7 meses de gobierno, el bloque de diputados junto al bloque de senadores de Junto por el Cambio, y al quien la oposición, la sociedad le depositó el carácter de la oposición más grande, ¿no? Después de las elecciones. Como tal, creo que eso de por sí habla de su importancia. En segundo lugar, yo creo que no hay que sobreactuar. No hay que sobredimensionar las reuniones. Los argentinos somos muy propensos a grandes fotos que después las destruye el viento. Las fotos en política, cuando hay graves crisis, deben ser la consecuencia de los acuerdos, no el anuncio de un diálogo. En tercer lugar, mire, Joaquín, hoy solamente hemos dado un paso, un pequeño paso, frente a un abismo enorme entre la incertidumbre de la salud, que usted hablaba recién, la incertidumbre de la economía y la incertidumbre del futuro, a donde ya podemos saber que 1 de cada 2 argentinos, cuando salgamos de la pandemia, va a ser pobre, porque va a aumentar un 14-15%. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿para qué hablan? ¿Para qué dialogan? Venimos de un momento de alta tensión política. Nosotros, la oposición, estamos convencidos, cuando hemos sido gobierno, aún equivocándonos, que en la política, frente a las grandes crisis, el diálogo aún con el adversario más fuerte es el que puede hacer desempantanar un problema muy grande en el que estamos trabados. Pero No Mario, estoy seguro en el concretamente, Mario, gobierno, ¿de no qué, estoy seguro que en el gobierno piensen todo lo mismo. concretamente, ¿de qué hablaron hoy? Por ejemplo, el bloque de senadores le llevó la preocupación que tiene porque la oposición es maltratada por Cristina Kirchner en el Senado. Con los términos que corresponden a un diálogo institucional, hizo saber, por supuesto. En realidad había una agenda que el presidente de la Cámara de Diputados había hecho saber, de iniciativas parlamentarias, donde estaba un proyecto de moratoria que ya ingresó, nosotros ya tenemos una opinión, ampliación de presupuesto que todavía no ha entrado, un tema vinculado a la deuda y a los títulos en moneda nacional, y algo de análisis de pandemia, pero en realidad en la conversación el presidente no fue el que comenzó a hablar de todos esos temas, sino que nos invitaron a hablar a nosotros primero. Entonces esa agenda quedó un poco de lado, no para nosotros, que no se trata de reclamos, sino que lo que decimos públicamente lo dijimos respetuosamente ahí. La incertidumbre, lo que pasa con las provincias, los problemas con la economía, los problemas con la tensión entre la economía y la salud, la inequidad en la distribución de los recursos entre las provincias y los municipios, la falta de certidumbre a ver cómo va a ser una salida de la pospandemia, dando los números que nosotros hemos dado y hemos visto, la necesidad de bajar el nivel de agresión y, por supuesto, también hemos manifestado yo dije esto, que la Argentina ha tenido 8 default, puede tener 9, ha tenido default financiero, pero guarda con el default político, y el default político se produce cuando no se respeta el libre juego de las instituciones, la independencia de la justicia, la libertad de expresión. ¿Usted cree, Entonces hay que tener Mario, mucho usted cree cuidado. que esas instituciones, que esas libertades están en riesgo en el país hoy? No puedo asegurar que estén en riesgo, lo que digo que están menguadas. En algunos casos, resultado del propio casi estado de excepción, consecuencia de la crisis. Su libertad, la mía, la de movimiento, la de los argentinos, la de movilidad, ¿no? La de transporte, bueno, una serie de cosas que están cedidas en favor del orden, a ver, que no nos contagiemos uno con otros. Pero eso también genera, como en muchos países del mundo, concentración de poder. Entonces, cuanto más rápido volvamos a la normalidad institucional, le hemos dicho al presidente, mejore, porque la democracia va a andar mejor con más democracia, y el control, como recordaba yo hoy en la conversación, como decía el general, que lo controlen es mejor,
le va a hacer mejor al presidente. Fíjese usted que ahora, el día miércoles, se reúne la Auditoría General de la Nación y están por debatir, y debería auditar la Auditoría General de la Nación los gastos de la pandemia. Eso le va a dar más tranquilidad al gobierno. O como no discutimos ahí, no era una reunión para eso, con la moratoria que han enviado, nosotros somos partidarios de moratorias generales, pero es medio una injusticia para el que paga, también queremos algún premio para el que ha cumplido, y por supuesto estamos en contra, a diferencia de lo que fue a fin de año, de la incorporación en esta moratoria de una empresa vinculada a los combustibles, ¿no es cierto?, o el juego, porque son agentes no de retención, son los que cobran un impuesto y se lo deben pasar al Estado, no tienen por qué beneficiarse con una moratoria. Usted se refiere a Cristóbal hemos López. Hablado de se refiere eso. a Cristóbal López, ¿no? Bueno, y no solo él, pero seguramente es lo que más ubica a la sociedad, por lo que ha significado. Imagínense que además le ha iniciado, en el caso de él, también juicios al Estado, ¿no? Pero yo lo que creo, Joaquín, es que hay que evitar cualquier default político. Ahora, hoy no se ha llegado a ningún acuerdo, hoy no se ha avanzado, solamente hemos cruzado una conversación respetuosa que debe ser tenida en cuenta, sí. Nosotros no hemos actuado con ingenuidad. Si alguno piensa que nos han hecho una zancadilla, nosotros hemos ido a actuar con responsabilidad, porque en esta crisis inmensa, lo que está en el medio es el dolor de la sociedad, no el problema de los dirigentes. Eso lo vamos a dirimir en otro lado. Pero es necesario también, así como la oposición debe actuar, discutiendo su idea con convicción, también que el poder tenga ejemplaridad. Y venimos de un momento de enorme tensión política, lo hemos dicho ahí, nosotros no podemos hablar con hipocresía. Hemos tenido un momento donde ha habido duros cruces, donde se nos ha dicho de todo, qué sé yo. Entonces, no fuimos a plantear eso, nosotros no fuimos a hablar ni de odiadores, ni nada que se parezca. Hablamos de la Argentina, de la cual nosotros somos la oposición que debe controlar y que representa el 40-41% de la sociedad y que en base a su experiencia también ha cometido errores y aciertos. Por eso le hemos dicho hoy al presidente respetuosamente que la vida del país es un proceso que se construye con los errores y los aciertos de los gobiernos, no con el último gobierno que llega y cree que es fundador de una nueva república. Y notamos, tenemos preocupaciones, por eso digo, no tenemos certeza. Ahora, el que tiene que poner la agenda del país y convocar a discutir es el gobierno, de cualquier color político, es el gobierno. Él tiene que poner la agenda de cuál es el orden de prioridad de los problemas, de la producción, si vamos a exportar, con qué mundo nos vamos a encontrar, con quién nos vamos a vincular. Y además, hoy yo decía, fíjese usted que en ningún país del mundo la justicia está de feria 7 meses. Entonces eso también crea zozobra, incertidumbre y debilita a la República. Entonces, saludo que se haya abierto esta puerta. Usted me pregunta, ¿está para aplaudir? Yo tengo un sabor agridulce. Esa es la verdad. ¿Cómo lo encontró al presidente con respecto de estas cosas que ustedes le plantearon? ¿Qué respuesta tuvo él a los planteos? Bueno, él responde también que hay que actuar con responsabilidad. Por supuesto, como no era un ida y vuelta, usted vio cómo son estas cosas, tal vez no esperaban que termináramos yendo juntos, entonces primero hablamos nosotros, después respondió él y no pudimos responderle. Había una cuestión social de educación. Entonces lo que digo es, miren, hoy se abre una puerta en el medio de enormes diferencias, pero en el medio de la crisis más profunda que vive la Argentina, llena de incertidumbre. Nosotros no vamos a traicionar nuestros principios ni nuestras convicciones, pero renunciar a dialogar no significa que usted tenga un acuerdo hecho. Tiene que poner una agenda y tiene que imaginar que nosotros no fuimos a sacarnos una foto. Muy lejos de eso, lejísimo de eso. Nosotros no queremos ni vivir de agravios. Mario, déjeme hacerle una última pregunta, porque usted en este programa, y creo que en otros programas también,
dijo que usted, Sí, usted creía que en el país había en el gobierno había una conducción bifronte. Digo, sí, ¿esto lo sigue manteniendo usted? Que sí que hay dos cabezas, hay dos conducciones. estoy muy, muy escéptico de eso. Yo siempre lo dije al principio, inclusive usted tenga en cuenta esto, Joaquín. El gobierno tiene 220 días, de los cuales 110 más o menos lo ha llevado la pandemia. Los primeros 110 que nosotros habíamos perdido en la elección, es decir, que habíamos cometido algún error para perder, visualizábamos que la construcción de ese poder nuevo estaba en la cabeza de la vicepresidenta. No, no lo digo de mala fe ni menospreciando, pero es la constructora de ese poder. Digamos, Alberto Fernández, nuestro presidente, es el resultado de la estrategia de ella. Esa era la verdad. Y en realidad se veía así, uno decía, mirá, hay un doble comando, no. Después él tuvo un empoderamiento social muy fuerte, aún de los que no los votaron, porque planteó una convocatoria al diálogo, nosotros fuimos, era una lucha contra el virus, contra la pandemia, y fue pasando el tiempo y la cuarentena se fue estirando y el problema entre la economía y la salud fue cada vez peor y se empezaron a crear falsas expectativas y en realidad ese poder social que se convirtió en un poder político que podía esta transición hacer que el país no vuelva para atrás, que mire al futuro, que no se enamore de un proyecto pasado al que nadie quiere volver, lo hemos visto. Yo ojalá me equivoque, tiene tiempo de producir un giro, pero tengo la impresión que va en dirección del modelo que tiene la constructora, que hace el fin de semana, no importa, habrá visto usted que comparte alguna columna de algún periodista Sí, sí. importante que legítimamente escribe sobre la poca seriedad de todas las empresas argentinas y el sector privado para crear empleo. Entonces ahí me preocupa porque frente a qué estamos. Ahí hay que tomar una decisión en algún momento. Y la decisión la tiene que tomar quien conduce el gobierno. Hoy el empoderamiento social está atado a la pandemia, al miedo que todavía reina en la gente y a la tensión por la economía porque nadie sabe cómo va a salir. Pero lo cierto que queda poco tiempo para saber a dónde quiere ir la Argentina, si quiere volver al pasado, a encerrarse, a no mirar al mundo, a creer que el poder se puede concentrar, a vivir de lo nuestro, o si cree que puede arribar el futuro distinto, a un mundo distinto, más plural y respetando las libertades, los derechos humanos, la independencia de poderes y fundamentalmente sin un dato. Las sociedades a donde se cultiva el odio, lo que hacen no es retroceder, se destruyen, se destruyen. Y el que cree que cuando vuelve al gobierno es porque le dieron una oportunidad para el odio, destruye el futuro y destruye el país. Le agradezco muchísimo, Mario, que tenga usted muy buenas noches, ¿eh? Gracias, Joaquín. Gracias.